Hola jóvenes, espero estén teniendo un buen día y pues esta semana vamos a estar hablando un poquito de la respuesta adquirida, de esta que genera memoria y de que nos va a preparar para futuras infecciones cuando se presenta el mismo antígeno. Am, como siempre les recomiendo, pongan música que les guste, tómense el tiempo para ver estos videos y sobre todo estas porque yo creo que es la parte quizás un poquito más difícil de explicar, no tanto de entender, pero sí de explicar. Entonces, si necesitan ver varias veces alguna de las partes de esta de estos videos, pues háganlo las veces que necesiten para entenderlo bien. Y como siempre, hagan apuntes, si hay alguna duda, si algo no se entiende, este, escriban sus preguntas para que en las sesiones de retroalimentación pues las podamos platicar, ¿no? Eh, y antes que nada, pues quiero empezar hablando un poquito de conceptos previos para entender bien lo que hacen las células de la respuesta adaptativa. Quizás estos conceptos parezcan así como ideas muy separadas, muy desvinculadas una de la otra, pero pues el chiste es como llegar con un contexto un poquito amplio para entender más fácilmente lo que es la respuesta adaptativa y cómo funcionan y cómo se activan las células que la generan. Pues bien, la respuesta adquirida o adaptativa es un proceso en el cual las células inmunológicas generan memoria del agente que ya primeramente generó una enfermedad o una lesión, para si en un futuro volvemos a entrar en contacto con el mismo agente patógeno, existe una respuesta más rápida y específica. Estas células ya van a responder de manera específica, como vieron, las que vimos la semana pasada, actúan de manera general, o sea, nada más dicen si ese agente que entró es o no de nuestro cuerpo y lo atacan. Sin embargo, estas ya le ponen nombre y apellido a aquello que entró. O sea, ya si es un virus, ya le ponen virus de la gripa. Un coronavirus es el virus, es un coronavirus. Entonces, ya es una respuesta totalmente específica y es bastante interesante cómo lo hacen estas. Pero bien, vamos a empezar, como les decía, con estos conceptos previos, para que se entienda muchísimo mejor. Bien, la inmunidad adaptativa involucra la producción de anticuerpos, que esta se le conoce como la parte humoral, y la generación de linfocitos especializados contra agentes específicos. Esta es la parte celular. Los, los, los personajes característicos de la respuesta inmunológica van a ser los linfocitos. En este caso, tanto los B, que van a ser los que producen anticuerpos, como los T, que van a ser los que van a apoyar a las otras células eh, del sistema inmune y también que van a ejercer una acción directa, sobre todo cuando se trata de infecciones virales, que ya veremos un poquito más al respecto. Hay unas características muy importantes de la respuesta inmune, es que es específica. Como les decía previamente, estas células, los linfocitos T y B, le ponen nombre y apellido a aquello que entró. No es generalizada, sino que estos van a reaccionar única y específicamente con un solo tipo de agente patógeno o con un solo tipo de antígeno. No van a reaccionar con ningún otro. Entonces, por eso es tan específica. Es muy diversa. Parece muy, muy raro, pero en nuestro cuerpo, o bueno, ya en el de un adulto, hay alrededor de no es, en realidad es un billón de receptores diferentes para cualquier antígeno que pudiera entrar. En otras palabras, en nuestro cuerpo ya tenemos maquinaria o ya tenemos linfocitos que tienen receptores para las enfermedades que van a entrar, que entraron, o que nunca van a entrar en nuestro cuerpo. Entonces, parece algo así como maravilloso, pero no es que una vez que entre se genere, sino de que desde antes ya tenemos posibles receptores que puedan detectar patógenos con los que entremos en contacto en el futuro. Por eso es tan diversa y tan increíble esta cuestión de los receptores de los linfocitos T y B. Importante, va a generar memoria. Va a provocar que una vez que se activan las células que generan la memoria, tengamos un repertorio un poquito más amplio, o no más amplio, sino más de mayor número de estas células, por si volvemos a entrar en contacto
con ese agente que nos causó una enfermedad en el primer momento, nuestra respuesta sea todavía más intensa, fuerte y específica. Entonces, si nos volvemos a infectar de la misma bacteria o nos volvemos a entrar en contacto con el mismo agente patógeno, el mismo virus, si no ha cambiado demasiado, pues la respuesta va a ser que incluso ni siquiera tengamos síntomas. A ese grado puede ser de rápida y específica la segunda respuesta o la respuesta secundaria, que precisamente platicamos un poquito de esas respuestas en la semana pasada. Y una otra parte es la tolerante. Es debido a que la movilización de las células del sistema inmune a través de las células de la respuesta adquirida es muy violenta, es muy peligroso que reconozca um, proteínas o reconozca algún patrón molecular de nuestras propias células como algo enemigo. Esto puede generar pues cuestiones como enfermedades autoinmunes o cuestiones mucho más peligrosas que desencadenen incluso en enfermedades muy, muy graves, ¿no? Que como yo creo que quizás alguien ya ha conocido, en este caso algunas de algún familiar, algún conocido que tenga alguna enfermedad autoinmune y lo difícil que pueden ser llevarlas, ¿no? Entonces, las células, tanto los linfocitos T como B, tienen varios controles para que no pase esto, para que nuestras propias proteínas, nuestros propios antígenos, por decirlo, más bien epítopos, no puedan ser detectados como enemigos, ¿no? Para que no haya problemas de este tipo. Bien, no todas las infecciones van a generar que se activen las células del sistema inmune adaptativo. Para eso, normalmente necesitamos una dosis mínima infectante. O sea, necesitamos que aquel organismo patógeno que entre genere una enfermedad que dure por lo menos unos 5, 6, 7 días. Para que se movilice, quizás un poquito menos, de 3 a 4 días, para que se alcancen a movilizar y se alcance a generar una inmunidad. Normalmente estamos en contacto siempre con muchas y muy diversas fuentes de enfermedades. O sea, nosotros al respirar inhalamos un montón de bacterias, un montón de esporas, y no pasa nada, o sea, no generan una enfermedad. Nuestras primeras barreras inmediatamente entran al quite, si se acuerdan. Nuestros primeros mecanismos inespecíficos, nuestra primera y segunda línea de defensa, inmediatamente entran y no hace que se active un sistema de memoria. Por lo tanto, sí, aunque es un poquito problemático esto de la dosis mínima infectante, sí hay varios documentos y varios artículos que intentan encontrar la cantidad mínima que se tiene que ingerir o que se tiene que inhalar o que tiene que entrar a nuestro cuerpo para que ese tipo de organismo en específico genere una enfermedad. Por eso, por ejemplo, no sé, les voy a dejar un podcast al respecto. Si se acuerdan ahorita con lo que estamos del COVID, pasa que dependiendo de la dosis que uno aspire de virus, puede generar o puede ser que los síntomas sean leves o moderados o fuertes. Entonces, la dosis con la cual uno se expone a cierto organismo patógeno o a cierto agente, puede generar también que se genere o no se genere la respuesta inmune. Bien, otro dato importante es el proceso de inflamación de fase aguda. Este es un cuadro inflamatorio agudo, local y sistémico. Normalmente, como ya lo vimos antes en la inflamación, una vez que los macrófagos se activan, van a sintetizar y excretar varias citoquinas, entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos tres van a ser los más importantes porque van a activar a las células del sistema inmune. Y normalmente cuando entra en acción la respuesta de fase aguda, también entran las células dendríticas, que ya entraremos ahorita en detalles de ellas y por qué son importantes, pues precisamente para movilizarse a donde esté la infección, poder frenar a aquel agente infeccioso que entró al cuerpo. Y
las células dendríticas le van a llevar el mensaje a las células de la memoria adaptativa o más bien de la respuesta adaptativa. Por eso es importante tener en cuenta este concepto. Bien, un concepto que quiero que quede muy, muy claro, quizás ya lo platicamos antes, es el de antígeno. Un antígeno puede ser cualquier cosa, puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, puede ser un ácido nucleico incluso, pensando por ejemplo en virus, puede ser cualquier molécula de un patógeno o de un organismo extraño que provoca una respuesta inmune específica. Y como vemos, aquí por ejemplo en esta pequeña imagen, eh, cada epítopo puede ser un antígeno distinto. Como vemos, esta bacteria en su membrana o en la parte exterior de su pared tiene diferentes epítopos o nosotros lo podemos decir, tiene diferentes antígenos que van a ser detectados por receptores diferentes. Entonces puede haber muchos receptores que ataquen a esta bacteria, ¿no? Porque tiene epítopos diferentes o tiene antígenos diferentes en toda la parte exterior con la que puede ser detectada. Entonces puede ser posible que no solamente un tipo de linfocito se active, sino que sean varios, debido a que cada uno de los que se activó reconoce diferentes partes de las moléculas que están en la parte exterior de esta bacteria. Y por eso, por ejemplo, aquí pone diferentes epítopos, ¿no? Unos de colores azul, rosa, cada uno de estos fragmentos de proteína, aquí ya estamos hablando en específico de proteínas, pero les digo, pueden ser un carbohidrato, puede ser un ácido nucleico, cualquier otro tipo de molécula. Pero estos fragmentitos, estas secuencias de péptidos de una proteína, pueden ser detectados por un receptor diferente y generar una respuesta inmune de una célula distinta. Entonces, es importante entender este concepto de antígeno, de epítopo y de que un solo microorganismo o un solo agente patógeno, llámese un virus, una bacteria o un hongo, puede hacer que se disparen diferentes receptores. O sí, exactamente, diferentes células para que tienen receptores específicos diferentes para cada una de estas secuencias diferentes de proteínas o de carbohidratos o de ácidos nucleicos. Bien, hay algo muy, muy importante. Para que se dé la respuesta adaptativa, tiene que haber células que le lleven el chisme a los linfocitos. Eh, Hay algo muy, muy interesante en esta cuestión, y es que todas las células son capaces de presentar antígenos. Todas las células de nuestro cuerpo, por lo menos todas las células que tienen núcleo, eh, tienen la capacidad o tienen formas para poder presentar un antígeno que entró a nuestro cuerpo y que se activen las células de memoria inmunológica. Sin embargo, solamente hay unas en específico que le llamamos las células de memoria, perdón, las células presentadoras de antígeno profesionales, que van a ser las que empiecen la cascada de señalización en los linfocitos T y B, sobre todo en los T, para que se dé una respuesta muy, muy fuerte y muy, muy rápida. Y generen los procesos precisamente para generar la memoria inmunológica. Ya entenderemos un poquito mejor con las próximas ideas que vamos a ver ahorita, cómo es posible que todas las células sean capaces de presentar antígenos, pero solamente algunas en específico sean capaces de activar a las células de la memoria inmunológica, sobre todo a los linfocitos T.